Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la primera jornada del Club de Lectura. Ya estamos por aquí de vuelta con Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo Pues está sí, Manuel? pues nada, aquí en Semana Fallera por Valencia, a ver los primeros capítulos Hmm. de este librazo, ¿no? De Juan Ramón. A ver cómo se nos da. Bueno, a ver, no, es toda una aventura, porque la verdad es que, bueno, ya todo el mundo que haya empezado ya lo sabe, Hmm. no es un libro fácil, es un libro teórico, es un libro que no hay una sola línea sin contenido. Es eso. Bueno, esto va a ser, vale, va a ser una conversación de bar, ¿eh? Ya avisamos a todo el mundo que Ah, sí, somos sí. aquí, vamos, dos personas completamente corrientes que van a estar charlando sobre lo que van leyendo. Hmm. E invitamos a todos los que estéis por allí, os podáis ir conectando ahora cuando sea, que nos sigáis dando información. Ya os iremos Eso es. diciendo porque creo que no, bueno, aquí que vamos a Ujú. habilitar por Telegram para que nos Sí, enviéis audios. eso es. Vamos a habilitar un grupo de Telegram porque como lo queremos hacer lo más interactivo posible. Entonces lo que vamos a hacer es lo que queréis vosotros aportar, vuestras impresiones conforme vayáis leyendo el libro, nos las vais a poder mandar al grupo de Telegram. Entonces nosotros aquí en el streaming la vamos poniendo y sobre los capítulos que hayamos comentado previos o sobre los capítulos que se vayan a comentar esa semana, nos mandáis vuestros audios, nos comentáis, oye, pues yo pienso que en este apartado ha pasado tal, oye, pues yo en este apartado tengo esta opinión o está muy bien esta apreciación de Juan Ramón, porque tal y tal, lo que queráis, lo que queráis. Claro, Lo además revisaremos para que no digáis ninguna burrada y hombre, lo sí, pondremos. porque vamos a ver, aquí las únicas normas que hay son educación, ¿vale? O Mm. sea, buena educación y un poco de respeto, ¿no? Al Eso es. final, esto es casa de todos, pero sigue siendo casa, ¿no? No hagas Eso nada que es. no harías en casa de un amigo Eso y es. ya está. Eso La idea es. es tener una forma de comunicarnos porque al final, como digo, es mucho Mm. contenido, son ideas todas, ideas que requieren reflexión y si esperamos al final como para hacer comentarios, preguntas, seguramente se nos escapan muchos Ujú. matices, se nos escapan muchas cosas. Oye, que en caliente la podéis mandar, oye, Ujú. audio y la metemos y comentamos, claro. Ujú. Además es eso, porque nosotros aquí leyendo el libro sí que nosotros nos hacemos nuestras notas, porque al final somos los que estamos dando la cara y somos los que vamos a tener que llevar el curso del directo. Pero vosotros, cuando lo estéis leyendo, bueno, nosotros vamos a intentar. Manuel se ríe porque ya sabe lo que. Que las notas. Las notas. Las notas que yo por lo Estoy menos. aquí. Yo por lo menos he gastado. Bueno, yo soy más clásico. Yo tengo aquí mis posits. Y yo he gastado, vamos, la mitad del paquete de posits por lo menos, ¿eh? Porque A ver, había para hacer notas, ¿eh? Pero bastante. yo soy El moderno. ambiente friendly, claro, y tengo aquí todas las notas, no sé si, bueno, pero eso. Ujú. Pero vamos, no sé cómo me voy a apañar con esto, si no, pues te tendré que ir a la versión de papel. Es Sí. que suelo leer en la cama, ya a mí los libros gordos ahora me canso, pero Cómo bueno. va el ebook para hacer las notas? Porque sí que tengo algunos compañeros que lo tienen y me dicen que para pasar página por lo menos va muy lento y si quieres pasar varias de golpe se complica un Bueno, poco. lo que haces es subrayar párrafos. Ujú. Ya subrayas párrafos, te deja escribir un textito y Ujú. luego pues las tienes todas recogidas. Así que cuando clicas en notas Mm. te lleva a la página. Tarda entre cargas, pero va a tardar un segundo y medio. Ujú. Pero no es lo mejor. Un Claro, PDF es 1000 veces mejor, claro, pero sí que es muy cómodo, es súper, súper cómodo. claro, claro, claro. Y el ebook es también de estos de Mm. tinta, tinta de esta de Claro, impresión, claro, bueno, ¿verdad? ya sabéis, lo tenéis en Amazon, Eso es. todo Sí, sí, bueno, va súper, súper, súper baratito, o sea, no sé, vamos, no voy a calcular a cuánto sale la palabra, pero una cosa ridícula. ya solo por página ya te sale muy rentable porque, vamos, creo que son Ah, 28 euros, 29 lo que cuesta el yo libro, vamos. la edición de papel no sé cómo la han sacado, o sea, porque además el packaging está de locos, Hombre, míralo, míralo. Yo la tengo aquí. pero Vamos a enseñarla, vamos a enseñarla. Lo tengo aquí, a ver que no se nos caiga. Pero vamos, está muy bien diseñada. A mí cuando me llegó, la verdad es que venía súper bien. Porque aquí te vienen los dos libritos que te venían hecho la forma. Ahí. No sé si se verá. Ah, bueno, espera, joder, que es para es atrás. una, Es que es un tocho, ¿eh? Es muy es grande. que ya, y es muy grande el primero y luego el segundo Y ya te el tocho. asustas. Claro, sí, sí, te viene así. Y bueno, el Bueno, pues segundo nada, ya. Tela. yo creo que ya llevamos 10 minutillos. Creo que Sí, ya podemos empezar a entrar en materia, ¿no? pues sí, vamos a ponernos manos a la obra porque, bueno, este es el primer paso que vamos a dar en un muy largo camino, pero un muy largo camino que nos espera. Vamos a empezar con el primer tomo
ya lo hablamos la semana pasada en la presentación. Si no visteis la presentación, lo pusimos también por las stories. Y si no habéis empezado y es la primera vez que estáis aquí en el streaming, siempre estáis a tiempo porque subiremos este capítulo a YouTube en cuanto lo terminemos. Entonces, todo lo que hablemos aquí, no os preocupéis, que si por lo que sea os tenéis que ir o acabáis de enteraros de que el club de lectura existe, cualquier otra cosa, no os preocupéis porque vais a poder ir a YouTube y verlo igualmente que si estáis aquí en el streaming. Bueno, y Vamos que a no estar. que no le quepa duda a Ujú, nadie que si lo empiezan a leer a posteriori, nos envían sus comentarios. ujú, Si tenemos oportunidad y más o menos ujú. encajan, los meteremos. Y si no, pues Eso es. charlaremos encantados con ellos por Telegram, ¿eh? Luego lo Eso iremos es. subiendo a todas redes estos días, ¿vale? Esas son fallas, van a estar un poco, Ujú. son unos días un poquitín locos por aquí, por Valencia. Pero bueno, el lunes seguro que lo tendréis todo Sí, sí, por ahí, sí. por la biografía. Estará. Yo intentaré hacer el esfuerzo este fin de semana de ponerme para dejarlo todo preparado, para que si la gente que de verdad quiera este fin de semana se ponga, o gente que ya se haya leído este capítulo, pueda disfrutarlo del club de lectura y que también que comparta sus impresiones con nosotros, como hemos dicho antes. Estáis todos invitados a compartirnos, pasaremos el grupo de Telegram, lo diremos por nuestras redes sociales y así como hemos dicho antes, podéis pasarnos todo lo que penséis del libro, todo lo que vayáis viendo, nos lo podéis pasar. Así que nada, bueno Em, Manuel, sin más dilación, vamos a empezar. ¿Cómo has visto tengo, estas 130 páginas que hemos leído? Porque claro, aquí no pues nos hemos que metido en materia como tal. Bueno, hemos leído el primer capítulo, el valor de las mercancías entero, pero sí que nos hemos puesto un poquito, nos hemos leído el prefacio y la introducción que hace Juan Ramón sobre el pensamiento de Marx y sobre eso, el claro, pensamiento sobre es el que capitalismo. decir que no nos metemos en materia, yo ahí ves, ya no estoy de acuerdo contigo. Ya O empezamos. sea, claro, es verdad que no abordamos, ¿no?, una parte teórica muy importante, no abordamos directamente lo que sería, pues, el objeto de este libro, ¿no?, Ujú, que es pues, hablar de la teoría marxista y la crítica, ujú, pero sí que establecemos las bases sociales, casi las bases filosóficas en ujú, las que los autores, y en este caso me refiero a Engels y Marx, tratan de desarrollar toda su visión política e histórica de ujú. de la humanidad y las premisas sobre las que eso lo hacen. Entonces, me han parecido súper interesantes. Ujú. Y, bueno, voy a dejarlo en interesantes, Sí, sí, ¿vale? ¿no? Muy interesante. Sí, sí, no, interesantes son. A ver, Sí, aquí no vamos a engañar a nadie. Nosotros ya estamos leyendo este libro y estamos en Student for Liberty por una razón, por las sí, ideas que tenemos. exactamente. O Aquí sea, somos no vamos a engañar a nadie. Pero liberales convencidos y tenemos un sesgo tremendo. eso es, Dicho pero bueno. esto, vamos a intentar, pues bueno, disfrutar de todo lo que podamos disfrutar Mm, de este libro y bueno, y de ahí eso es, y que no eso pasa es. nada. Pero bueno, que no vengáis aquí nadie diciendo, no, es que tú lo criticas porque eres liberal. Sí, joder, sí, es que lo critico porque soy Sí, liberal, para eso está. evidentemente. Para eso lo estamos haciendo. Pero bueno, que la crítica no hace falta que la hagamos nosotros, que ya la ha hecho Juan Ramón bastante. Y nosotros lo único que vamos a hacer es exponerla y dar nuestra opinión sobre esas críticas. Y Exactamente. en este libro, que tampoco, bueno, este primer tomo, que tampoco se critica demasiado, Oye, no hay tanta crítica, es pura exposición. Entonces, por lo que eh, estábamos hablando, sí, lo primero que nos encontramos al empezar el libro es el prefacio, en el que Juan Ramón nos explica las razones del porqué de Anti-Marx. Porque claro, al principio, si nos paramos a pensar en cómo se podría llegar a llamar un libro que critique toda la manera de pensar y toda la teoría que ha hecho Marx, se nos pueden venir muchos nombres a la cabeza. Pero aquí Juan Ramón nos explica de verdad por qué anti-Marx, por qué anti y por qué anti-Marx en concreto. Porque claro, también es un nombre que puede llamar mucho, puede ser muy amarillento, ¿no? Puede ser muy de prensa amarilla, de que se puede sacar mucho de contexto y puede dar lugar a que se piense del libro algo que no es. ¿Verdad, Manu? sí, 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 sí. A ver, yo la verdad que nos explica, ¿no?, en estas primeras Ujú, páginas el porqué del título, ujú, al igual que Engels hizo, bueno, creo que fue Engels, ujú, hizo una crítica a, creo que era Wilhelm Friedrich, no, ese es Wilhelm Friedrich, bueno, ujú. hizo una crítica a autores alemanes previos Sí, a él en lo que llamaba anti este autor, pues bueno, lo recuperamos. sí. Sigo pensando que igual te aleja un poquitín de la obra y te aleja un poquitín del valor de la obra. Mm, sí, Bueno, aquí. es travieso, es un título un poco irreverente, es un título Sí. provocador, pero bueno.
Aquí lo Pues vemos, mira, ¿no? El título Anti-Marx evoca al Anti-Düring, uno de los libros más conocidos e influyentes del compañero intelectual de Marx durante 40 años, Friedrich Engels. Aquí le vemos también cómo ha querido más o menos hacer una similitud, ¿no? Usar un libro claro, escrito claro. por Engels, que ya tiene muchos años escrito, que es muy famoso en la esfera política alrededor de Marx, y usarlo en un libro que es totalmente lo contrario, que al final es un libro que se centra en criticar ese pensamiento de Marx, Mm. lo cual está muy bien, muy interesante. Bueno, ya mira, en la primera, bueno, en la página 11, creo que es la primera, ¿no? Ujú. Hay unas líneas, a ver si las puedes encontrar por ahí en el PDF. Es Sí, página 11, sí, aquí la es tengo. Introducción al pensamiento. Sí, es en La, la, la introducción o el prefacio. no, ¿Cuál de las dos dices? es Introducción al pensamiento filosófico y económico, que Vale, está pero eso está en en la página 11, 17. no, 11. Ah, pero 11 para ti. 11 en el PDF, que puede ser la Esta 17 es. perfectamente, Vale, claro que 11 sí. en el PDF, perfecto. Sí, Vale, aquí las vamos con 6 tenemos. de decalaje, muy bien. Ujú. ¿No? Entonces, mira, me gusta mucho, la frase ya la tenía marcada, ¿no? Es en Sí. la mitad inferior Ujú. donde pone Marx y yo fuimos sin Ah, duda sí. los únicos en salvar la dialéctica consciente de la filosofía idealista alemana, Ujú, trasplantándola a la concepción materialista de la naturaleza y de la historia. ujú. ¿No? Ya yo creo que ya tiene mucha fuerza porque ya nos deja claro que Engels y Marx lo que pretenden es asumir ese rol de que van a rehacer, ¿no? Que Mm, van a arreglar los De salvadores, ¿no? problemas, sí, los problemas que tiene la metafísica, el desarrollo de la metafísica, la Ujú. crítica, y lo van a arreglar todo. Y dices, bueno, pues vale, ¿no? Pero Sí que ya cuando te pones a leerlo de esa manera, ya notas un poquito un tono a lo mejor de prepotencia. De. bueno, a ver, claro, Por lo menos yo lo supongo que siento, yo lo siento así. me pasa como a ti, ¿no? Seguro que no Ujú, somos muy leídos en el ujú, ámbito de la filosofía. Igual todos los autores usan este tono, pero sí, coincido. O sea, yo mm, he leído algunos párrafos, algunas citas, ujú, entiendo literales, diciendo, bueno, mm. joder. Sí, sí, sí. Que, que hay que cogerlos con pinzas algunas veces. Luego Bueno, a ver, también. si eres liberal, sí, Sí, claro, evidentemente, ¿no? Supongo efectivamente. que aquí tendremos Sí, sí, sí. contraposición. También hay que tener en cuenta el contexto en el que se escriben y el contexto en el que vivieron Marx y Engels, por ejemplo. Porque al final no es la misma época y también es muy interesante, que esto es algo que quería también sacar a colación después, cómo han sobrevivido las ideas de Marx hasta hoy en día. Y cómo ideas de Marx que en un principio parecían inconcebibles o como los preceptos sobre los que Marx escribió, por ejemplo, el Manifiesto Comunista, se han ido poco a poco adaptando a la sociedad moderna y Sí. hoy en día los Yo, tenemos muy incrustados. Eso sí yo que creo que es muy al interesante. final podemos dedicar un ratito a este tipo de cuestión porque si no nos vamos a ir Sí, yendo nos por vamos las de las ramas. ramas. Además, no, tú y yo nos conocemos, ¿eh? Sí, sí, sí. Que al final empezamos hablando de una cosa y nos Nos vamos. conocemos, sí. Nos Sí, vamos sí. además. Además de verdad. Pero, pero bueno, ya te digo, empieza el libro eso planteándonos este escenario Ujú, en el que se van a desarrollar las ideas, el por qué nace esta necesidad, ¿no? Y por ejemplo, ujú. yo tengo aquí, es decir, la página, creo que es la página 14, o sea, en tu caso la 21, Vale. ¿vale? No sé, La bueno, 14. tiene Sí, por aporta aquí los la tengo. comentarios que haya por medio, lo que sea, ¿no? Pero esta otra también me gustaba, al comienzo, no, Ujú. una menos, creo. Aquí. No, una página menos. A ver si. Esa es, sí. Aquí, ¿verdad? Vale. He hecho mal el cálculo, ¿no? El Sí, sí. primer párrafo, ¿no? Es que dice Ujú. que la dialéctica es dinámica, la metafísica es estática, ¿no? La dialéctica Mm, son procesos, la metafísica son objetos aislados y finales. ujú, La metafísica es filosofía natural y la dialéctica es evolución. ujú, ¿Vale? Esto ya en palabras de Engels. Entonces, no solo vemos cómo pretenden ellos intentar hacer esa evolución, ¿no? Del ujú. pensamiento que habían habido, sino que Sí, además autodenominan que su sí. dialéctica, que hay que recordar, ¿no? Que Mm, simplemente es que afirman que la confrontación es el motor de la evolución, ujú. el motor del cambio, pues es lo que va a hacer que trascienda su obra, bueno, de hecho ha trascendido Sí, su obra, ¿no? sí, 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 sí. Y que bueno, y se contrapone, ¿no? A toda la filosofía occidental. En eso yo creo que también hay que pues,
bueno, pues hay que prestarle mucha atención, Sí, sobre sí, todo sí. al comienzo, porque pues bueno, es importante entender los orígenes, entender qué quiere hacer el autor con su obra, Ujú. y es súper descriptivo. Sí, como Además, contexto sirve bastante bien, bastante bien. También para ver por dónde va a ir más o menos la teoría que se va a criticar después y cómo entienden Marx y Engels en este caso también, eh, cómo entienden el contexto y lo que ellos intentan arreglar. Porque claro, al final tenemos que entender lo que estamos diciendo, que ellos lo plantean desde una lucha, desde el principio, desde una lucha entre dos clases, que es la clase trabajadora y la clase capitalista, al final. bueno, en general, o sea, estoy completamente de acuerdo Ujú, contigo que al final el capital, ¿no? La obra de ujú, Marx sí que se plantea como esta lucha de clases, ujú. pero vemos que su filosofía va más allá, ¿no? Sí. Este párrafo me parece que es muy interesante porque resume un poco luego lo que vamos a leer en estas páginas y es Ujú, como la confrontación entre los elementos es lo que produce siempre el progreso, sea la confrontación entre el patrón y su trabajador, ujú, sea la confrontación entre cualquiera dos elementos a los que él llama que sean antagonistas, ujú, es lo que produce el progreso, ¿no? ujú, Entonces, de algún modo también, y seguro que me estoy adelantando, ¿no? Pero vemos cómo él habla de que cuando la sociedad alcance esa perfección, ujú, cuando se hayan eliminado estas figuras antagónicas, porque ujú, sean todos iguales, se parará el progreso necesariamente, porque no existirá este motor de cambio, este motor ujú. de progreso, pero la sociedad será la sociedad perfecta, ¿no? Eso es. Y bueno, yo podría Sí, pegarme no, aquí una no. hora Sí. echando pestes de este modelo, No. ¿vale? Pero yo creo que tampoco es objeto, No, no, ¿no? pero tienes mucha razón. Porque cuando Marx va declarando todos esos puntos, ya se va viendo. Se va viendo la deriva que va tomando la idea. Sí, Se va sí, sí, viendo por dónde va todo. mm, pero claro, tú antes lo has comentado, ¿no? Es tan potente Ujú, porque no solo tienen en cuenta los hechos presentes del momento en el sentido de que, bueno, al final ahora, pues todas las personas que leen la historia, ¿no? Pues ujú. lo primero que te dicen es que hay que intentar ver la historia pues con los ojos de la época, no de la Eso actualidad, es. ¿no? Eso Entonces, es. esta contextualización, en las condiciones materiales en las que se desarrollan las cosas, son, bueno, pues son determinantes para poder evaluar, ¿no? Entonces, Ujú, es en eso que te hablo en este párrafo de que no es una metafísica estática, ¿no? ujú, Sino que es un algo dinámico que evoluciona ujú. con la época, que evoluciona con... Y ni más ni menos que llega hasta nuestros días, ¿eh? Sí. Y también. Porque tú antes lo has comentado, Ujú, estas ideas la vemos a diario en la política española, en la política europea, eso es. cómo se busca avanzar en términos de alcanzar más poder, alcanzar más cuotas de bienestar para unos colectivos pequeños. Eso es. Digo que esto responde a otro debate, pero siempre planteándonos el debate de hombre contra la mujer, el capitalismo contra el medio ambiente, blancos contra negros, libre contra Eso es. esclavos. Ujú, Es esta dicotomía que desconozco si hay autores anteriores a Marx, ujú. pero, pero bueno, Hmm. parece que es uno de Sí, los sí. referentes y Y al final es, como tú has dicho, uno de los ejes principales. Y también una cosa que tenía yo apuntada aquí, y es también va a colación, sale a colación con esto, es que Marx también plantea, en cierta manera, un cierto lenguaje específico. Es decir, plantea una forma de pensar relacionada con el lenguaje. Y él quiere transmitir sus ideas a base de unas palabras que se entienden de una manera distinta a como se entendían. Y él quiere aportar nuevos completamente. significados a esas palabras. Para casi, porque al Como, final la teoría que Marx defiende unas ideas muy complejas. Y como ya veremos más adelante, y como defiende Juan Ramón, la teoría de Marx se basa en una teoría equivocada de base, que es la teoría del valor del trabajo, que esto sí que nos estamos adelantando. Pero acompañando a esta teoría, aquí, como está declarando Marx, en suma, la dialéctica es dinámica, la metafísica es estática, la dialéctica son procesos, la metafísica son objetos aislados. Al final, vemos cómo hace ese hincapié en la dialéctica y cómo empieza a añadir y a mostrar conceptos que después va a usar y que van a ser muy recurrentes a la hora de hablar de Marx. Siempre que estamos hablando de Marx, vamos a hablar de la dialéctica de Marx. Va a ser algo inherente a él.
Siempre. Siempre, siempre. Y lo vemos aquí, cómo se va desarrollando, y al final son esos conceptos los que van acompañando. Y sobre los que se va a basar, él le va a dar un significado a esos conceptos y va a ser sobre los que se va a basar para desarrollar toda su teoría, que va a ser como lo vamos viendo. Pero bueno, vamos a ir avanzando porque si Sí, no es nos que el quedamos... tema es que podríamos Es que quedarnos da en para 10 mucho. páginas y estar 2 horas. Yo tengo Eso notas aquí es. sin talento, ¿no? Pero no Eso es. vale la pena. Yo os invito, o sea, si algo de lo que os estamos comentando ahora os suena tal, releeros estas 15 primeras páginas porque es que van cargadas de contenido Eso es. que es una locura. Eso es, eso es. Y también si vamos avanzando en el capítulo, bueno, en la introducción del pensamiento económico-filosófico de Marx, a mí la verdad es que este capítulo me ha recordado bastante al manifiesto comunista. Al manifiesto que hace Marx y Engels, me ha recordado bastante la estructura en la que está, en la que se desarrolla, porque al final te explica más o menos las bases y los modos de producción en las que se encuentra la sociedad. Y te explica también después, por ejemplo, la figura 1, que la voy a poner por aquí para que la veamos. Me recuerda mucho a esa estructura, pero bueno, al final tiene sentido porque el manifiesto comunista también es una especie de resumen de lo que piensa Marx en cierto momento. Y de Yo cómo es quiere que no desarrollarlo. yo es que no me lo he leído. O sea, ¿vale? O sea, no me siento Sí. orgulloso, tampoco precisamente avergonzado, ¿vale? No, pues. Pero por eso quiero decir. Pues es básicamente en el manifiesto comunista, que no ocupa nada, que yo lo tengo aquí y mira lo chiquitito que es, que no te ocupa nada, lo tengo en versión de esta de bolsillito. Y fíjate, qué fino es. Es un manifiesto, si es que no tiene más. Y Sí, totalmente. ya Ya está ves, muy bien. bueno. Tiene mucha semejanza. Yo le veo mucha semejanza porque en principio te explica el problema, ¿vale? Te da un poco de contexto sobre la situación que hay. Te explica ese problema y después te va explicando también, conforme a lo largo de la historia, se han ido desarrollando esos modos de reproducción y esa lucha de clases. Cómo esa lucha de clases se ha ido reproduciendo a lo largo de la historia. Que también, aparte de aquí, bueno, ya que hemos venido aquí a la primera figura, aquí nos pone este diagrama en el que se muestran las fuerzas productivas que se basan después bueno, en esas fuerzas productivas se basa el modo de producción en el que está la época y después encima y Claro. superditado a ese modo de producción está la superestructura en la que se Bueno, rige estos esa época. son estas condiciones materiales Ujú. que vienen impuestas por las relaciones individuales que al final están completamente ligadas a los modos de producción, quien Ujú. define la fe, la creencia o esa Eso estructura es, moral que va a regir toda la sociedad. eso es. Es la bice de lo que vamos a estar leyendo, me parece que hoy, las próximas semanas. Sí, además de verdad. Y también la segunda figura, a ver si la encuentro, nos pone, nos hace un esquema. Uy, me he pasado, me parece. Sí, ya me había ido al valor de las mercancías. Nos pone, a ver si encuentro la segunda figura. Esta es la ¿Ves, 3. ves diciendo en qué página estás, ¿vale? Para que te Sí, podamos seguir. es verdad. Y yo Vale. también, porque como lo tengo aquí en el ebook y voy a base de notas. Sí, en el PDF es la página 37, por si Ah, alguien la sí, tiene en ebook. conozco, vamos. Sí, No te preocupes, es 37 más menos 7, 37. 30 Y será. para los que estéis en el libro, en la página 49, ¿vale? Ojo. Que aquí vemos más o menos cómo se ha ido desarrollando la estructura social del ser humano, ¿vale? Y los modos de producción del ser humano. Que nos pone al principio cómo se desarrolló el comunismo primitivo, ¿vale? Transicionó al esclavismo. Ese esclavismo al final se fue sofisticando un poco más, se fue profesionalizando, por así decirlo, y acabó en el feudalismo de la Edad Media, que es el típico de la Edad Media. Y ese feudalismo es el que más defiende que se desarrolla finalmente en el capitalismo, que se supone que es la etapa en la que estamos viviendo ahora y el modo de producción en el que estamos ahora mismo. A Y mí es que me flipa. O sea, me flipa y a esto hay que darle, pues yo, el tiempo que se merece, ¿no? Porque al final esto es core en el pensamiento de marxista. O Sí, sea, puedes entender, ¿vale? Que si tú tienes una serie de esclavos y te producen un bien, por ejemplo, te están cosechando el algodón, ¿vale? Estoy viendo el ejemplo, pues,
topicazo de los negreros en América, ¿no? Sí. Si tú tienes de repente unos medios productivos que te permiten que lo hagan de forma más eficiente, vas a dejar de usar estos esclavos, ¿vale? Vas a agotar esta relación y de alguna manera la esclavitud se va a agotar. Bien. Podríamos pensar que en ese contexto el hecho de que encuentres algo que te ofrezca un mayor rendimiento para la explotación de un bien pueda producir el agotamiento de una forma social, de relación social anterior, como el feudalismo, y un cambio, ¿vale? Si tenemos en cuenta lo que hemos estado comentando al principio, de que la dialéctica se basa en la confrontación de dos elementos antagonistas, que es lo que provoca progreso, ¿cómo cambias, cómo evolucionas del capitalismo al comunismo? O sea, el capitalismo, si por definición, debería agotarse de forma natural. Debería haber un momento en el que los rendimientos del capital no justificasen el tipo de sociedad y de relación social que tenemos. Eso es. Y debería pasar de forma natural. Pero claro, si a la vez tratamos de acabar con estas diferencias para pasar a este modelo comunista, pero asumimos y aceptamos que son esta oposición de elementos lo que provoca el progreso, evidentemente nunca vamos a llegar al modelo comunista. Vamos a tender hacia él, pero es imposible por definición, o por lo menos por lo que yo he interpretado de las primeras 50 páginas, que vayamos a llegar. Entonces yo aquí ya, pues bueno, yo y mis sesgos, pero bueno, pero creo que valía la pena el poder hacer, porque es verdad que hasta el capitalismo yo más o menos ese discurso lo compro, pero el paso al futuro, a lo que él no conoce, a lo que él del comunismo, me parece fantasía, me parece, bueno, he leído libros de ciencia ficción que son más tímidos a la hora de plantear sus narrativas. Bueno. Sí, y yo creo que también bueno, este esquema que tenemos aquí se puede atacar desde varios frentes. Porque claro, Marx defiende que el paso del capitalismo al comunismo va a ser mejor tanto a nivel de productividad como a nivel de felicidad propia de las personas, de la población en general. Es decir, que va a ser una mejora en ambos frentes. Que tú vas a tener que el comunismo va a ser una mejora explícita de la productividad, lo cual hasta hoy en día no se ha demostrado. Y hemos visto casos de comunismo en el que el comunismo se ha podido desarrollar en base a los preceptos completamente enteros de Marx y la productividad no se ha visto así. Un comunista o una persona que pueda defender las ideas de Marx te va a decir siempre que el comunismo no se ha desarrollado enteramente o porque siempre ha estado envuelto en un entorno capitalista que es el que no le ha permitido. El que no le ha permitido desarrollarse. Es que es esa. O sea, si estamos hablando de que la sociedad, si en estas primeras páginas hemos visto que la sociedad comunista busca abolir las diferencias de muchas formas, ¿vale? Incluyendo pues la mercancía y como veremos a lo largo de todo este libro, si lo que busca es abolir las diferencias y son las diferencias el motor del avance hacia cualquier cosa, pero del avance, en la medida que tú entras en un modelo que va aboliendo diferencias y no puedes avanzar, no vas a conseguir terminar el modelo, no vas a conseguir el desarrollo total del modelo. Y si únicamente el eliminar estas diferencias se consigue cuando se ha desarrollado completamente el modelo comunista, estamos diciendo que nunca vamos a llegar. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Ya al margen de que pensemos de que el capitalismo haya dado algún tipo de indicio, indicación de agotamiento de los rendimientos económicos, de la productividad y de los tipos de relaciones sociales que se establecen en los mundos capitalistas, en los países capitalistas. Eso es. Y nos encontramos también, yo veo también una cierta contradicción, porque claro, tenemos que tener en cuenta cuándo escribió Marx estas obras. Que Marx las escribió ya hace más de 100 años. Es decir, ya hace 100 años ya se estaba hablando de que el capitalismo se iba a agotar. De que se estaba agotando ya, del que el capitalismo había dado ya de sí. De que ya no podía mejorar más, de que ya había llegado a su límite.
y que teníamos que avanzar ya hacia el comunismo. Teniendo eso en cuenta, ahora mismo estamos en la época en el... Es que un buen patinaje, ¿eh? Es que es eso, porque podemos decir, bueno, se ha ido Pero, agotando. pero bueno, pero vamos a intentar centrarnos en la lectura porque Sí, es claro, que... si nos ponemos haters, como no. Sí, sí. Es que se nos No. va, se nos va. Pero bueno, No. es eso. Aquí hemos visto en la introducción, muy bien hecha. La verdad es que está muy bien para por lo menos saber cómo plantea Marx desde un principio toda la estructura y toda la base sobre la que se va a desarrollar su pensamiento y cuáles son esos principios sobre los que él va a plantear toda su dialéctica, hemos dicho antes. A mí es que me ha encantado, ¿eh? Está muy bien. El primer capítulo, la verdad es que la introducción está muy bien. Y siguiendo a esta introducción, tenemos un capítulo muy cortito, que es el capitalismo según Marx, que es una breve definición, ¿vale? Que esto, siguiendo a la introducción, básicamente, ¿cómo lo ven? ¿Cuál es la naturaleza del capitalismo según Marx? Que es un capitalismo devorador, que se centra en la disputa. Al final, en la teoría de la explotación, te la presenta aquí. Que es también un poquito... Te la deja caer y te lo presenta... A ver, voy a moverlo por aquí para que vayamos siguiendo por donde estamos. Por aquí. Te lo dice, por aquí nos presenta. El capitalismo es un modo de producción histórico posterior al feudalismo y previo al comunismo. Su estructura económica está caracterizada por el hecho de que una minoría de personas, la clase capitalista, posee en exclusiva la totalidad de los medios de producción, mientras que la mayoría de la población carece de ellos y, en consecuencia, se ve forzada a mantener su capacidad laboral en el mercado, convirtiéndose así en la clase obrera. Aquí es más o menos la presentación, ¿no? Ya vemos Sí, cómo... está claro, ¿no? O sea, bueno, y además, pues esto yo creo que es vamos, lo más conocido que hay, ¿no? Es esta reivindicación de que, pues bueno, como es el trabajador el que está produciendo en ese momento ese bien material, ¿no? Y es mediante la plusvalía con la que el empresario se enriquece, en alguna manera está extripando la identidad del trabajador, esa parte consustancial, y que se ha de recuperar, pero uy, que le eché al micro, y que se ha de recuperar, pues bueno, pues la propiedad de lo que produce el trabajador para acabar con ese sistema que he visto así, desde luego, hay que volverla a poner en la época en la que es, ¿no? En la revolución industrial. Y, vamos, todo el Eso mundo es. sabemos Sí, sí. que en la revolución industrial pues hubo evidentemente explotación, hubo, bueno, nacen los sindicatos y son en gran medida y está el hecho histórico de que es el sindicalismo, es el socialismo en el que ayudan en cierta manera a paliar todas esas situaciones de vulneración y de explotación de unos individuos hacia otros, pero que es transitoria. Claro, sí, al final, al pasar de un sistema, de un modo de producción a otro, siempre va a haber cambios y los cambios siempre van a ser transitorios y las transiciones nunca van a ser Claro. definitivas y nunca van a ser el final perfecto que van a ser para todo. Y al final es un entorno en el que van a haber negociaciones entre trabajadores y capitalistas en este caso y en el que no se va a determinar aún el modo final en el que van a convivir ambas clases, según las plantea Marx. Pero bueno, pero aún así, claro, como dices tú, pero en el análisis, en el momento y situación en la que se escribe estas obras, es coherente. O sea, Bueno, claro, hombre, sí. al final, una cosa es que podamos ver y critiquemos que estas ideas se traten todavía de mantener sin una revisión profunda o casi total, ¿vale? Pero bueno, en el momento en que el autor publica esto, hace un análisis que es creíble, quiero decir. Al final, pues bueno, hace una evolución muy detallada de la evolución de la historia de la humanidad y asume la hipótesis de que en este momento en el que el trabajador se está viendo sometido por su empleador con unas condiciones para generar un mayor rendimiento que son prácticamente inhumanas, pues necesariamente va a tener que agotarse.
Claro, Luego, sí. pues bueno, se dividen los caminos, ¿no? Mm. Ese agotamiento no se produce hacia el comunismo o no en una gran parte Ujú. de las sociedades del Claro, pero mundo. al final es también la crítica que se hace muchas veces al pensamiento marxista y a la teoría de la explotación. Es decir, Es que yo tengo cuando unas ganas de acabar este primer libro. sí, sí, sí. Para ver para poder meternos ya de lleno a la crítica, que es Claro, el buen meollo. claro, claro. Y dejar de hacer conversaciones de bar y empezar solo a sentir con la cabeza Además, de como verdad. discípulo. Dirán, no, Eso. los frikis, libertarios, sois unos frikis. Sí, sí. No, pero sí, pero es verdad que viendo por lo menos desde la perspectiva que está muy bien y ojalá venga gente que tenga pensamientos, que no piense como nosotros, que piense de forma contraria a nosotros y tenga Yo cosas que te debatir. prometo que lo intentamos empezar a mover cuanto antes. Sí, sí, sí. Y ojalá nos Sí, venga y nos hombre, lo tú digan. imagínate a dos tontos como tú y yo, ¿eh? Que estamos aquí hablando pues bueno, a las personas del chat y Ujú. pues, en una interlocución. Nos hace falta, Claro, nos hace falta alguien, sobre todo, pues bueno, que pueda aportarnos esa visión que nosotros no claro. tenemos. Es eso. Porque a lo que venía diciendo, que también una crítica a cómo se podría criticar la teoría de la explotación, como tú estabas diciendo, que en este contexto, al final, los trabajadores venían de. Bueno, aquí vemos la transición desde el feudalismo hasta el capitalismo. Y también se podrían defender que las condiciones de vida y la tecnología que también acompaña ese cambio en los modos de producción, también le da a ese trabajador unas mejores condiciones de vida. Es decir, la esperanza de vida ha ido subiendo desde que, conforme han ido cambiando los modos de producción a lo largo de la historia, la esperanza de vida también ha ido subiendo. Y también se puede criticar que esas condiciones de trabajo, comparadas con las condiciones de trabajo que tenemos actualmente, son peores y obviamente se podían considerar. Una persona podría decir que son condiciones de explotación comparadas con las condiciones laborales que hay actualmente. Y eso es totalmente respetable. Pero si se comparan con el modo de producción del feudalismo, también habrá gente que diga, vamos a ver. Sí, completamente. Pero oye, ¿tú crees que... Bueno, no voy a poner a citar autores porque seguro que Ujú. me equivoco, esto se me da fatal, Sí. ¿no? Pero bueno, hay muchos que dentro del ámbito liberal que defienden que el gran motor de progreso de una sociedad, el gran motor de cambio de la sociedad es la desigualdad. Es Ujú. ese elemento, el hecho de que ahí exista un gradiente Ujú. en el poder adquisitivo de las personas es lo que permite que, bueno, que se vayan pagando los avances, los costes de los avances que son muy elevados por la Ujú. naturaleza de la novedad, Ujú. pues imagínate el nuevo iPhone, y Eso luego es. permite que llegue a los demás, permitiendo prosperar a la sociedad. ¿Tú crees que encontraremos en el segundo libro esa diferenciación entre la dialéctica y este Mm. capitalismo prácticamente atroz, que produce una desigualdad, pero es la propia desigualdad la que mejora las condiciones materiales de toda la sociedad? A ver, Buah, yo me creo van a que. dar por el pelo, me van a dar unas hostias después de esto. No, pero sí que Oh, al final es. Yo creo que es algo inherente al ser humano que haya desigualdad, porque vamos. al final cada persona somos distintas los unos de los otros. Y con la desigualdad, lo que surge a su lado son los incentivos a poder cambiarlo. Es decir, si existe una desigualdad, una persona que esté abajo y que quiera cambiar esa situación en la que él se encuentra por debajo de otra persona, va a tener más incentivos a mejorar y a estar mejor y a buscar unas maneras distintas a las que ha conseguido la persona que está arriba. Y eso al final lo que hace que eso es la competencia en sí. Es decir, tú si quieres Sí, llegar sí, no, arriba, no, o sea, sí, 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 estoy, ya sabes que estoy completamente de divagando. acuerdo. Sí, 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 no, te tengo además, que cortar ya, ¿eh? Te tengo que decir, no, por sí, ahí no vamos. porque, Sí, vamos, que ya sí, llevamos porque 40 minutos. Ya no hemos empezado ni el primer capítulo que no mandamos. hemos empezado la teoría del valor, Sí, ¿sabes? sí, sí. Vamos a movernos ya, si te parece bien, Sí. al Bueno, primer a ver, capítulo. yo creo que al final la introducción está completa, ¿no? Hemos Ujú. visto un poco nacimiento de la filosofía, las bases en las que se quiere fundamentar Ujú. y sobre todo pues esa estructura, esa Ujú. dinámica del ser humano, de cómo se establece, cómo la propone y bueno, lo que según él va a conducir inevitablemente al comunismo. Bueno, Ujú. ahora vamos a ver, ahora empezamos ya con todos esos pequeños trocitos, esos Ahora sí. pequeños cachitos que le llevan
le llevan a Marx y a Engels en sus obras a llegar a esto. Eso es. Aquí Lo dejo empezamos para ti. con... Sí, no. Empezamos con con la teoría del valor de Marx, la tan ansiada y tan conocida teoría del valor. Aquí, Juan Ramón lo divide en, si no me equivoco, 5 apartados, ¿vale? Primero nos va a explicar un poquito, nos va a hacer una introducción al capítulo. Después nos va a dar un poquito la definición de lo que es la mercancía, de qué se conoce como mercancía, qué es una mercancía y qué puede ser y qué no es una mercancía y cómo algo que no es mercancía se convierte en mercancía, que eso es muy importante. Después nos introduce también el concepto de el valor, de qué es el valor y qué es lo que le da valor a algo, quién le da el valor a algo, que eso es muy importante, porque aquí va a estar uno de los puntos más... ¿Cómo decirlo? De donde más chicha se puede sacar, porque al final es un punto donde ambas teorías divergen y donde más crítica se puede hacer. Porque aquí sabemos que la teoría del valor objetivo de Marx introduce la idea de que algo tiene valor por las horas de trabajo que eso tiene detrás. Mientras que la crítica que se hace a ello es no, que la teoría de algo, el valor de algo no es objetivo, no tiene por qué ser objetivo. Que el valor de algo es totalmente subjetivo y es dependiente del valor que le den las personas a eso, a ese objeto de lo que estemos hablando. Que eso va a ser muy importante. Y se me ha hecho durillo avanzar por este capítulo. Sí, ya estamos nadando en aguas pantanosas. No, y sobre todo, como dices tú, ¿no? A nosotros, con nuestras opiniones y con tal, pues es verdad, ¿no? Que este planteamiento a mí por lo menos me resulta muy chocante. No sé, dice, joder, de repente extraigo el oro, en vez de tener a 3.000 personas picando en una mina a cielo abierto y tirándolo agua tirando la tierra a un cauce de río y otras 1.000 personas con tamices intentando sacar las pepitas, paso a una planta esta de Dimax, que se tragan toda la madera, que te sacan el oro, ¿vale menos el oro? Claro. De hecho, vale más, ¿no? Por otro tema, por la inflación, por la pérdida de valor del... Que eso también, en cierta manera, lo aborda, ¿no? Te dice que al final, pues bueno, cuando se hace aquí más adelante, habla acerca de los patrones, ¿no? Ya en el capítulo siguiente, pues bueno, esas ideas están ahí, pero claro. Claro, eso es que al final hay... Pero bueno. Sí que se pueden poner ejemplos en los que la teoría del valor objetivo sí que es que le salen muchas fallas. Porque, por ejemplo... Bueno, vamos a ser buenos sí. aquí, ¿vale? Continúa a hacer el esfuerzo tú porque sé que eres más fuerte que yo. No, sí. A ver, aquí básicamente, como antes nos ha presentado Juan Ramón en la introducción, nos ha dicho ya los capítulos que va a desarrollar y bueno, aquí en el valor de las mercancías, ¿vale? Lo vemos, aquí ya, si ya pasamos la introducción, que básicamente la introducción nos dice lo que acabamos de decir, nos hace una presentación de lo que es el valor y de qué entiende Marx por el valor. Ya nos introduce en el primer capítulo, a ver que lo estoy moviendo, como estoy moviendo a la vez del libro del PDF, digo, no voy a ser que me líe, aquí lo tenemos. La mercancía. A ver, la tengo por aquí. Sí, aquí la tenemos. Podremos definir como mercancía todo bien económico fabricado por productores independientes y distribuido mediante el mercado, ¿vale? Es decir, un productor fabrica algo y lo introduce al mercado. Eso es una mercancía. Cualquier cosa puede ser. 3 son, pues, las características constituyentes de las mercancías. 1. Son bienes económicos, es decir, que se pueden comerciar. 2. Son fruto del trabajo privado. Y 3. Son distribuidas a través del mercado. Eso está claro, lo que es una mercancía. Ya nos lo has puesto. ¿Qué es una mercancía? Y las 3 características que tiene que tener una mercancía. Después, lo que hace es examinar un poquito, entra en detalle sobre cada una de estas características, que eso básicamente lo entra un poquito más en detalle, pero tampoco, para ir un poquito más avanzando, no tiene demasiado más desarrollo. Es decir, te da un poquito más de idea sobre cómo puede ser y cómo se desarrollan esas características y no hay más. Yo creo que aquí podríamos avanzar ya a lo que a mí me parece lo más interesante, o lo que me ha parecido más interesante de este capítulo, que es el valor. La parte del valor. A mí también. Ahí estaba esperando
Ahí estoy esperando yo también. Sí. Y bueno, aquí también podemos leer para dejarlo ya cerrado, este capítulo. Es decir, en definitiva, para Marx, los bienes económicos podrán adoptar al menos 5 formas sociales distintas, según los términos en los que se produzcan y distribuyan. Y solo una de esas formas sociales se corresponderá con la de la mercancía. ¿De acuerdo? Aquí nos dice, 1. Objetos con valor de uso que no son productivos por el trabajo humano. Que no son producidos, perdón, por el trabajo humano y que tampoco se destinan al intercambio a través del mercado, ¿vale? Es decir, la tierra virgen, las praderas naturales, que son esos productos que pueden ser mercancías, ¿vale? Pero no están producidos por el trabajo humano. Pero igualmente sí que se pueden dotar a ser ese producto de mercancía. Segundo, objetos con valor de uso privado que son producidos por el trabajo humano privado y que no se destinan al intercambio. ¿De acuerdo? Como por ejemplo el trigo cultivado para el autoconsumo. Es decir, una familia, un campesino que tenga su finca con trigo y lo tenga para él, no lo introduzca en el mercado. ¿De acuerdo? Eso es. Objetos con valor de uso social que son producidos por el trabajo humano. Ya puede ser así social o privado. Y que no se destinan al intercambio a través del mercado. Por ejemplo, la caza comunitaria por parte de una tribu primitiva, que produce carne para el conjunto de la tribu y por tanto se trata de un valor de uso social que no se distribuye a través del mercado. Lo mismo. Como si matar al venado no te diese estatus, ¿no? Y no tuviese un... Claro que es... Porque al final todo el mundo sabemos que el cazador en la tribu, los alfa, iba a decir los machos alfa, iba a quedar esto terrible, segundo programa. Pero bueno, tiene un valor. O sea, tiene un valor al individuo, claro. Tiene. Entonces, pues bueno, vale. Pero sí, por favor, continúa. Pero tienes razón. Sí, al final tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo. Que al intentar plasmar en papel todas las circunstancias y toda la manera de pensar del ser humano, porque al final el valor es algo intrínseco al ser humano, es algo que lo desarrolla el ser humano. Es una manera de pensar. Es totalmente subjetivo. Y hay muchos factores que subjetivizan ese valor. E intentar objetivizarlo es intentar consumar una barbaridad de variables que al final siempre se te escapa algo. Y estamos viendo que, nada más leyéndolo, ya se te vienen a la cabeza ejemplos en los que ahí no me cuadra. Eso es lo que pasa. Y puedes añadir esa capa de la dialéctica, del cambio, de la variación, del no sé qué, y tirar para adelante con todo. Como vamos a hacer nosotros aquí, vamos a seguir para adelante con todo. Eso, con todo. Vale. Después el cuarto. Bueno, el cuarto y el quinto, que es lo mismo. Objetos con valor de uso social, que no son producidos por el trabajo humano, y objetos con valor de uso social, que son producidos por el trabajo humano privado y que se destinan al intercambio a través del mercado. Por ejemplo, una silla producida para ser vendida a otras personas a través del mercado. Vale, una vez ya tenemos ejemplos de todo más o menos estructurado, de todo lo que puede ser la mercancía, pasamos al siguiente apartado, que es el de el valor. ¿Vale? Que es lo que estábamos hablando antes. Vale, tenemos una mercancía. Nosotros producimos una mercancía, pero si yo tengo una mercancía y tú tienes otra, ¿cómo establecemos una relación entre esas dos mercancías? ¿Qué es mejor, mi mercancía o tu mercancía? ¿Cómo lo decimos? ¿Cómo lo decidimos? Claro. Si yo quiero tu mercancía, tú quieres la mía, ¿cuántas mercancías mías te tengo que dar a ti para que tú me des la tuya? Es eso. Aquí lo plantea muy bien. Que toda sociedad necesita distribuir socialmente el trabajo de sus miembros para producir y reproducir sus medios de vida. En una sociedad comunista, donde toda la propiedad sobre un medio de producción estuviese colectivizada, sería el conjunto de los ciudadanos, quien centralizadamente decidiría qué se produce, cómo se produce y para quién se produce. Ya podemos empezar a ver también los problemas que esto podría plantear. Porque al final... ¿Y qué ha planteado? Exacto. O sea, es que aquí ya... Eso es. Tenemos un siglo XX de por medio. Eso es. Y al final también... está bien, porque aquí también lo plantea Juan Ramón, que una decisión, es decir, porque muchas veces también se plantea desde el punto de vista de los comunistas, podríamos decir, o desde el punto de vista de la teoría de Marx, que al final el capitalismo es egoísta porque cada uno produce lo que quiere, lo que a él le venga en gana, no produce lo que de verdad necesita la sociedad, lo que de verdad necesita la gente y lo que quiere la gente y lo que es bueno para el común. Pero eso no es así, y lo podemos ver, aquí lo subraya muy bien Juan Ramón, que esta decisión, aparentemente autónoma, es decir, que cada uno con su egoísmo produzca lo que quiera, sea eso bueno o malo para la sociedad, de cada productor independiente, en realidad no es
una decisión autónoma. En realidad esta decisión está sometida al mercado. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una decisión, tú puedes decir, vale, yo voy a hacer... yo voy a grabar partidas. O con este podcast, por ejemplo. Nosotros podemos grabar este club de lectura, pero este club de lectura tiene que estar sometido al mercado al final. La gente tiene que decidir si el club de lectura le gusta o no le gusta, si lo va a aportar o no. Y no sirve de nada que nosotros, si queremos vender algo como mercancía, si la gente no lo quiere comprar, no sirve de nada que nosotros tengamos una mercancía y le pongamos un precio o le asignemos un valor. Porque si la gente de manera subjetiva no ve ese valor, de manera colectiva no le ve valor a ese producto, yo no voy a poder seguir viviendo porque no voy a poder comprar mercancías de otros, ya que yo no he aportado suficiente. ¿Verdad, Es Manuel? que vosotros solamente imaginar por un momento que decidimos de forma unilateral que vamos a vivir los próximos meses de esto. De esta creación de contenido, de esta, pues bueno, del tiempo que nos cuesta el poder leer, el reunirnos, el estar aquí charlando un ratito. Oye, si no interesa a nadie, ¿por qué Claro, tendría que poder vivir de ello? claro. ¿Dónde está el valor? El valor está en la medida que haya terceros a los que les interese. Eso es. Eso es. Porque Que al aún final... así, Ujú. al comienzo, yo de la teoría marxista, bueno, perdón, de la teoría del valor de Marx, sí que algo se da a entender. Sí, Sobre sí. todo cuando hablamos del capítulo siguiente, ¿no? De ese Ujú. ejemplo que pone del cilindro, de las medidas, de que al final, pues el patrón dinero, que se explica un poco, pues bueno, Eso sí. de cierta manera ya vemos que Sí, se va desarrollando más adelante. Es decir, aquí nos pone un ejemplo, por ejemplo. Un ejemplo, por ejemplo, valga redundancia. El valor con de cambio. comedia. Sí, sí, sí. El valor de cambio no es solo el carácter intercambiable de la mercancía en general, sino la relación cuantitativa específica que se establece entre dos mercancías. Lo que decíamos, yo tengo una mercancía, tú tienes otra. ¿Cuál es la relación que se establece entre estas dos? Es decir, la ratio en la que se establece, por ejemplo, una silla son 2 sábanas de lino. Pues ya sabemos que si yo tengo una silla y tú tienes dos sábanas de lino, las podemos intercambiar, porque ese es el precio justo, porque ese es el valor de esas mercancías. El valor de cambio de las mercancías, por tanto, se determinará cómo se distribuye el trabajo social dentro de una economía mercantil. Es decir, se sabrá, sabiendo el valor de algo, de un objeto, de algo que se produzca, de una mercancía, se puede saber si una mercancía se tiene que producir más o se tiene que producir menos. Cuanto mayor sea el valor de esa mercancía, sabe que se tiene que producir más, porque hay más demanda. Más gente lo quiere, más gente valora esa mercancía. Y no hay tanta mercancía como la gente quiere de esa mercancía. Que eso es un tema muy importante. Sí. Y de ahí, sí, decía Manuel. No, creo que es un poquito más adelante, creo que es en Sí, la... Ahora ya veremos, porque me parece muy interesante, ¿no? Reflexionar un poco sobre lo que él habla de valor de uso, valor de cambio y valor sí, en sentido estricto. sí, Es sí, aquí. sí, sí. Ah, ¿Es aquí? es aquí, No, no, siguiente. no. Si me puedes decir la página. Sí, voy. Ah, Te la estoy viendo. Es ah, la página 64 en el PDF. vale. Que tengo aquí el PDF que nos dieron nuestros amigos del Juan de Mariana, Sí, abierto en el ordenador, porque es que el ebook es muy cómodo para mí, pero no más. no Bueno, pues más. en la tercera línea después del párrafo empezamos a hablar sobre esto, sobre el valor de uso, el valor de cambio y el valor del sentido estricto. Al final, pues bueno, pues hace el desarrollo de lo que se está comentando. Y sí que creo un minuto es interesante, ¿no? Porque decimos, oye, el valor de uso, ¿qué es el valor de uso? Es el valor del uso que puedo tener, que puedo darle yo a algo, ¿no? Claro, el valor de cambio no tiene por qué ser el mismo. Eso es. Porque igual, oye, yo que ahora lo puedo usar, para mí puede tener mucho valor, imagínate una pala, ¿no? Pero bueno, si el valor de cambio que tiene la pala es muy grande, igual yo decido trabajar la tierra con un pico, Eso es. ¿no? Eso es. Y sin embargo, el valor de uso de la pala sigue siendo inherente a la pala, sigue siendo el Eso que es. es, ¿no? Entonces, bueno, luego desarrollé este concepto del valor en sentido estricto y pues bueno, en estas páginas siguientes vamos a ver cómo va tratando los tres y la verdad es que es una lectura muy interesante. Sí, está muy bien y la verdad es que es una buena manera de plantear una crítica a la teoría del valor objetivo, porque al final tú tienes que
para cada persona, dependiendo del objeto, porque sí que hay ciertas mercancías que pueden ser más, el valor puede estar más generalizado a todo el conjunto de la sociedad y puede ser más estandarizado, que toda la sociedad vea más o menos con los mismos ojos el valor de esa mercancía, pero hay otras que, dependiendo completamente de las personas, van a tener mayor o menor valor. Va a haber mercancías que estén enfocadas a un cierto grupo de la sociedad y que otro grupo no le vea tanto el valor, que eso sí que es muy importante. Es decir, yo como hombre no le podría dar valor, por ejemplo, a una compresa, por poner un ejemplo, porque yo no tendría... Y la compresa, según la teoría de valor objetivo, tiene un trabajo, tiene un valor. Eso es. No le puedes dar valor de uso. Valor de uso, exacto. Que en realidad sí, pero bueno. Vale. Bueno, pero yo le podría dar un valor de uso, pero le daría un valor de uso ínfimo. Igual en 55 o 60 años, pero... Bueno, sí. Esperemos que no, ¿eh? Esperemos que no lleguemos a esos puntos. Pero no. Sí, pero es por poner un ejemplo. Y no, también, claro, pero tiene valor de cambio. Eso es. Y también, que también lo comenta por aquí adelante. No lo comenta por aquí adelante, pero sí que también otro ejemplo que se podría dar Es que a mí me han gustado mucho estas páginas, ¿ves? Porque al contrario de lo que te decía antes, aquí en esta definición, sobre todo esta lectura, cómo trata los valores y cómo tal, bueno, sí que le veo pues contextualizándolo a la época, le veo que en cierta manera podrías incluso extrapolarlo, podría mantener cierta coherencia a los modelos actuales, a cómo luego él trata de abordar el dinero, y supongo que iremos aprendiendo más, iremos conforme avancemos los siguientes capítulos, porque el capítulo 2 lo dejamos prácticamente en eso, pero bueno, es sin duda una teoría que está, me parece, mucho mejor construida, por lo menos eso. No, sí, tienes completamente razón. Y algo que me parece también, que esto es aparte de la teoría, algo que me parece muy interesante también del libro, es como Juan Ramón va poniendo apéndices en prácticamente todas las páginas, intentando hacer hincapié en esos conceptos que sí que pueden ser un poco más malentendidos, ¿verdad? Porque también te lo explica y te intenta dar detalles de conceptos también que pueden ser más complicados, te lo intenta explicar para que de verdad se entienda bien lo que se quiere expresar a la crítica. Es decir, que no deja atisbo a duda de lo que de algo que no sea lo que él de verdad quiera expresar. Que eso sí que está muy bien y además que ayuda muchísimo a la lectura, porque tú vas leyéndolo y al final nosotros no somos economistas, no somos gente que nos gusta esto, pero que ni economistas, ni somos historiadores, ni no somos letrados. Y al final que te pongan... Tampoco iletrados, ¿eh? Debería haber cuántas personas van bien defendiendo esto con bastante menos textos que tú. No, sí. Pero que ayuda mucho a seguirlo. Aún así, te pido, ya te digo, hace falta traer a algunas personas tengo yo en mente, porque, pues bueno, en un caso, yo por ejemplo el Capital no me lo he leído, ¿no? Entonces, pues somos pasajeros en este viaje que nos da Juan Ramón Rayo, pero estamos viendo también las partes de la ciudad que él quiere. Entonces, eso es. pues, bueno, siempre, o sea, desde el máximo respeto y admiración que lo tenemos los dos a Juan Ramón Rayo, sí. Pero siempre es ese no escepticismo y evitar caer en cualquier tipo de dogma. Por supuesto. Y bueno, aquí vemos también el esquema que nos plantea Juan Ramón Rayo entre lo que estaba diciendo tú antes, Manuel, la relación entre el valor de cambio, que es el homogéneo, el cuantitativo, es decir, el que toda la sociedad, por así decirlo, el de la media de toda la sociedad, que daría al valor que es por lo que tú lo puedes intercambiar, por el que yo a ti te lo daría y tú a mí me lo darías, sin tener en cuenta el valor del mercado capitalista moderno. Eso es, el valor de mercado. Muchas gracias. Sí, el que llega a nuestros días. Después está el valor de uso, que es el que tú comentabas, que es diferente a cada individuo. Tú tienes para una cierta mercancía, tú le das un cierto valor de uso y yo le doy un cierto valor de uso. ¿Por qué? Porque yo lo aprecio más que tú, o porque yo lo voy a usar en más situaciones que tú y yo le doy más valor. Y mi valor a esa mercancía es diferente al tuyo. Lo vemos también como lo relacionan con el valor, que ya es un concepto más abstracto. El valor intrínseco de algo, por ser lo que es. Y vemos aquí que las tres al final están interrelacionadas entre sí.
y que no se puede discernir una de la otra, que las tres siempre van a estar relacionadas. Y bueno, yo creo que el capítulo del valor lo podemos cerrar por aquí. Sí, a ver, es que se puede estar una Que semana hasta aquí, hablando es solo que del es capítulo eso. del valor. Es eso, que podíamos estar hablando todo lo que queramos. Y el siguiente apartado del capítulo del valor de las mercancías es el trabajo generador del valor. ¿Vale? Aquí nos cuenta que, bueno, como hemos visto antes, nos ha contado que es una mercancía, que es el valor, y ahora tenemos que ver cómo se relaciona ese trabajo, esa producción de la mercancía, con el valor que va a tener esa mercancía. ¿Vale? Aquí nos comenta que el trabajo que genera el valor es humano y libre, no el trabajo no humano o esclavizado. Es decir, para Marx, ni las máquinas, ni los animales, ni los esclavos generan valor. Otro punto que es bastante criticable. Porque es decir, una máquina, al final, una máquina genera valor, un robot genera valor. Eso sí que se puede debatir, porque claro, al final el valor, ¿quién lo aprecia? El valor, ¿quién le da al valor su significado? Claro. Son los humanos. Pero Claro, generar y valor, si tenemos en y cuenta. además, bueno, tú y yo estamos de acuerdo que el valor está en la necesidad, ¿no? En la necesidad de tercero de adquirir ese bien y que ese bien le soluciona un problema. Ahí está el valor. Eso es. Bueno, Pero bueno, al final, si tenemos también en cuenta ese valor intrínseco de algo, sí que podemos decir que. Porque claro, esto tenemos que tener en cuenta que son declaraciones de Marx. ¿Vale? Que esto lo ha dicho y en el para momento, Marx. en el momento en el que se hacen esas declaraciones. Exacto. Es decir, porque estamos en un contexto en el que, como hemos dicho antes, comienza la revolución industrial, pleno auge, y todas las máquinas están generando, y los hombres, el trabajo en el campo de los hombres está siendo reemplazado por el trabajo de las máquinas. Y al final todo esto está en auge y tenemos una comparación sobre lo que aporta de verdad valor a algo, a una mercancía, y lo que no. Pero bueno, aquí lo que se desarrolla básicamente es la relación, como hemos dicho antes, entre ese valor y entre el trabajo que puede generar ese valor, ¿vale? Podemos decir aquí, por aquí, bueno, lo que ha dicho. Primero, el trabajo que genera valor es el trabajo humano y libre, no el trabajo humano. Segundo, no todo trabajo humano genera valor. El trabajo humano de carácter privado, que jamás entra en la esfera de los intercambios, no es generador de valor. Por ejemplo, un productor que fabrica una silla para sí mismo no está trabajando socialmente y por tanto no genera valor, ¿vale? Es decir, la autosuficiencia no genera valor según Marx, ¿de acuerdo? Y tercero, ¿vale? El trabajo social ha de presentarse como trabajo abstracto y no como trabajo concreto. El trabajo concreto es la actividad productiva específica que desarrolla cada productor. La actividad productiva del carpintero a la hora de fabricar una mesa, por ejemplo, es el trabajo concreto del carpintero. Mientras que la actividad que productiva desarrolla el sastre a la hora de fabricar un traje es el trabajo concreto del sastre, ¿vale? Es decir, que cada oficio tiene su trabajo concreto y el trabajo social es el conjunto de todos esos trabajos concretos, ¿vale? Pero no es un trabajo en concreto. Aquí ya vemos un poquito una pincelada de cómo empieza a haber un poquito de abstracción, de cómo no hay tanta concreción en lo que es de verdad lo social, que eso muchas veces también se critica a toda la teoría marxista, de verdad que intenta perseguir todo lo social, todo lo que aporte a la sociedad, pero no se llega a concretar qué es eso. Se persigue un fin, una meta, que es conseguir o hacer que ese trabajo vaya a favor de la sociedad, pero no se llega a concretar de decir, vale, este es el trabajo y esto es lo que va a aportar de verdad a la sociedad. Mira, justo te pilla bebiendo, ¿eh? Mea culpa. Ya sabes que tenemos un delay aquí de 15-20 segundos. Sí. Casi. Y pues sí, no, pero es que es así, ¿no? Pero bueno, no quiero entretenerme en hacer una crítica sin fundamento y sin conocimiento, porque al final, bueno, todo el mundo sabemos lo que viene en el segundo libro, así que se lo dejo a un experto y que ya nos guiará. Yo seguiría, ¿no? La verdad que estoy completamente de acuerdo con lo que has destacado, me parece lo más relevante. Y el resto es verdad que aporta pues mucha definición, mucha abstracción también. Pero bueno. Es que Sí, es que estos apartados al final son muy expositivos, pero está muy bien para ver el punto
punto de vista de Marx, la perspectiva desde la que él aborda todos los... No, son fundamentales, pero bueno, la carga de contenido es bestial. Sí, no, pero está bien, pero está bien para quedarse con esos conceptos de decir, vale, ¿cómo ve Marx la mercancía? ¿Cómo ve Marx el valor? ¿Cómo ve Marx la relación entre el trabajo y el valor de esa mercancía? Está muy bien, por lo menos porque para cuando entremos en el segundo libro sí que lo vamos a tener que tener bien esquematizado porque todos esos conceptos ahora mismo se están presentando para poder saber lo que es. Pero pues ya que me parece que estás haciendo un esquema perfecto, o sea, cero tal. Eso ¿Y llegamos a qué? ¿A qué llegamos? Al cuarto apartado, el fetichismo de la mercancía, ¿vale? Un título bastante atractivo. Para mí de los más complicados, ¿eh? También te digo, a mí el que más me ha costado con... Eso es, porque los otros sí que son... Eso es, porque los otros sí que son bastante concretos cuando lo lees el título. El valor, la mercancía, la relación entre el trabajo y el valor. Pero el fetichismo de la mercancía, yo por lo menos cuando lo leí digo, ¿qué será esto? Digo, ¿qué habrá dentro esta apartado? Pero bueno, vamos a leerlo. La mercancía es solo una de las formas sociales que puede adoptar la riqueza material. En particular, la forma que adopta la riqueza material cuando las relaciones de producción de bienes se organizan a través de la propiedad privada de los medios de producción y las relaciones de distribución de los bienes se organizan mediante intercambios en el mercado, como hemos visto antes. Pero a pesar de que los productores de mercancías estén aparentemente separados entre sí, de manera que cada uno de ellos toma sus decisiones productivas de un modo independiente a las demás, en última instancia, su trabajo privado termina transformándose en trabajo social mediante el intercambio de sus mercancías en el mercado. ¿Vale? Como hemos visto antes, esto lo hemos comentado antes, cuando hemos visto que el trabajo privado en verdad estaba regido por el mercado y que no era trabajo producido de manera egoísta, sino que ese egoísmo que se podría decir que existe en la producción privada de una mercancía, al final es producción social porque se superdita a lo que el mercado quiere y el mercado al final está formado por tú, por mí, por toda la sociedad. A la sociedad. Exactamente. Entonces, el fabricante de automóviles no produce automóviles para usarlos a sí mismo, sino que para los compre el panadero y el panadero no produce pan para él mismo, sino que lo produce para que lo compre y para que lo disfrute el resto de la gente. Ya sé cómo se produce ese intercambio. Entonces, démonos cuenta de que esto no tendría por qué ser así. Los productores podrían optar por asociarse libremente y planificar conscientemente qué producir en agregado y a quién distribuírselo en particular. El fabricante de automóviles y el panadero podrían acordar que se repartiesen entre ellos X cantidad de automóviles y X cantidad de pan, ¿vale? Aquí por lo menos, por ejemplo, si lo representamos gráficamente en una economía con productores libremente asociados y planificados conscientemente, los distintos seres humanos establecerían relaciones productivas conscientes entre sí, representadas por las líneas, que son estas, ¿vale? Y de ese modo aportarían y retirarían la producción material P en un fondo común, ¿vale? Que sería esto sería lo que representaría la producción material de todos los productores que están implicados, ¿vale? Cambio, en una economía de mercado, los productores venden y compran autónomamente mercancías a un mercado, que es M, que vendrán por aquí, ¿vale? Que ya vemos que todos están a la par, es decir, aquí, en este esquema, nos plantean X participantes, X productores, ¿vale? Que se asocian en sí y ellos son los que determinan la producción material que existe. De la otra manera es los productores los que libremente y sin necesidad de asociarse y sin necesidad de tener que debatir con otras personas lo que se produce y lo que no se produce, de acordar con otras personas lo que se tiene que producir, lo que es bueno para la producción, simplemente ellos producen su mercancía, la aportan al mercado, ¿vale? Y en el mercado se distribuye de la manera más óptima y de la manera en la que la gente lo vaya... La manera en la que la gente lo valora de verdad esa mercancía, ¿vale? Es decir, no se acuerdan unas cantidades que probablemente sean erróneas y no estén de acuerdo, no estén calculadas de acuerdo a lo de que verdad la gente aprecia, sino que aquí en el mercado sí que lo hacen. Claro. Porque aquí es el mercado el que designa cuánto se va a producir. Porque es decir, si el productor 1 produce 20 de su mercancía y el mercado solo está dispuesto a comprarle 10, o el productor deja de producir 20 y pasa a producir 10, o el productor 1 va a pasar a quebrar.
es justo esto lo que él denuncia, ¿no? Con su Eso término del es. fetichismo Eso es. de la mercancía. Que lo tenemos aquí. Este Eso párrafo es. me parece, el primer párrafo me parece excepcional. Eso es. Convertir algo en un No, fetiche supone, según Marx, investirle con propiedades, características o fuerzas que no posee en sí mismo. En el caso del fetichismo de la mercancía, consiste en la superstición generalizada de que los hombres solo pueden entrar en relaciones productivas a través de las cosas que producen y que, por tanto, sus fuerzas productivas y sus lazos cooperativos son una cualidad de esas cosas que adoptan la forma social de la mercancía. ¿Vale? Y precisamente este fetichismo es inseparable de la producción de las mercancías, porque solo de esa manera el trabajo privado de cada productor puede ponerse en relación con el trabajo social agregado. Es decir, que solo pueden y intercambiarse según sus valores, como aquí dice Juan Ramón. claro, claro, claro. Y te dice que todo esto, pues eso, es un tremendo un fetiche, es Fetiche. una pantalla que en realidad no es así. ¿No? Que en realidad los productores podrían poner de acuerdo para determinar cuántos bienes producen y para adelante. Eso Pues es. algo que yo pues, huelo, oigo, leo y me huele a teoría económica moderna, para que Eso es. veamos el recorrido que tiene todo esto a lo largo de la historia, que es brutal. Eso es. Es Pero que bueno, parecen, mira que son conceptos que ya tienen tantos años y aún se sí, siguen viendo. sí. Ujú. Y se siguen viendo y se siguen debatiendo a día Porque de hoy. Y bueno, al final es eso. con, con- Sí, Bueno, yo creo que del decías. fetichismo, ya que no, simplemente te quiero decir que yo creo que el fetichismo más o menos está, y podríamos pasar al siguiente punto, ¿no? Que creo que ya Sí, es la, sí, la, sí, la sí. dialéctica, ¿era? No, la alineación, el trabajo Ah, alienado. eso, perdón, la dialéctica, no, Mm, eso, el trabajo alienado, que sí, es, bueno, pues eso, la alienación del... eso es. Yo creo, pero este concepto yo creo muy importante explicarlo porque Sí, sí, no siempre el concepto de alienación es un concepto que no, la gente no tiene no, no, no entiende muy bien lo que es. Y es normal, porque al final es un concepto bastante abstracto también. Como hemos dicho antes, que la dialéctica de Marx es muy poco concreta, muchas te veces. quería decir, yo hasta que no he leído esto, o sea, Sí. sí que por supuesto, yo creo que como todo el mundo creía que tenía la idea de lo que es la alienación en la Ujú. teoría marxista, pero hasta que no lo lees, no. O Eso sea, es. al Eso final, es. pues bueno, lo hacemos siempre, ¿no? La sociedad vamos cogiendo todo contenido y lo deformamos un Ujú. poco a nuestro antojo. Y ha pasado con Eso esto, es. que está súper de moda. Bueno, no sé si está, pero ha estado súper de moda, la alienación Sí, sí, siempre. de todos. Uy, yo que desde A- chiquito ya, Además que es un concepto que se usa muy a la ligera muchas veces. El trabajador está alienado, sin saber muy bien lo que llega a significar ese concepto. Pero bueno, vamos a leerlo para que así nos quede más claro y le quede claro a todo el mundo qué es la alienación y cómo entiende Marx. ¿Qué entiende Marx por algo, el trabajo alienado, por un trabajador alienado? Por alienación, ¿vale? Marx entiende un error, un defecto, algo que no debería ser. Es decir, se trata de la presencia o ausencia de algo que da lugar a la división o establecimiento de una relación disfuncional y contradictoria entre dos entidades. ¿Vale? ¿Qué es una relación disfuncional? Aquella que no satisface los fines para la que fue creada o establecida. ¿Vale? O que carece de significado de sentido, de propósito para los entes que conforman esa relación. ¿Vale? Por consiguiente, ese algo que genera la alienación, en lugar de servir a los seres humanos, se presenta como una fuerza ajena y hostil hacia ellos. Por eso, el concepto de alienación, muchas veces escuchamos el concepto de que los trabajadores y de que los obreros están alienados. Es decir, que han perdido, claro. como es aquí, que la relación entre el obrero y el trabajo, ¿vale? Servía a un fin, y ese fin ha perdido ese significado, ya no sirve para lo que debería servir. Está alienado, Claro. esa relación es disfuncional. La No, relación entre el trabajo y el trabajador es disfuncional y ya no sirve para lo que debería. claro, porque no al final, y supongo que abordaremos el concepto de plusvalía más adelante. eh, Pues claro, ¿no? Si tú tienes un empresario que sin trabajar, sin emplear sus capacidades físicas para generar un producto, lo está haciendo un obrero y está recibiendo una fracción de lo que del valor de ese producto y a cambio tú te vas a enriquecer, ¿no? Es en esa relación disfuncional entre el productor y el empresario en el cual pues bueno, se va a sustentar y se va a justificar, ¿no? Este sentido de la alienación, Eso ¿no? es. Creo que bueno.
Eso es. Y aquí Juan Ramón nos da un ejemplo, ¿vale? De posibles situaciones en las que se pueden ejercer alienación. Nos lo da con letras. Yo, para mí, esto es un poquito lioso a la hora de leerlo en voz alta. Entonces, si te parece bien, vamos a pasar a Sí, no, más sí, es que adelante, además que ponen los llevamos ejemplos. ya, queríamos hacerlo de 1 hora y llevamos 1 hora y Sí, cuarto. sí, llevamos 1 hora y No sé cuarto, sí, si, sí. no sé si además de Vamos media a ya no me leerlo. puedo quedar. Yo te diría, de cerrar en la página, en la paginación al final de este tema, del capítulo 1. Sí, sí, Y ya ya pues todo el hemos tema terminado. del valor monetario. Bueno, no, nos quedaba hasta la 130, ¿eh? Sí, Entonces, pero el tema del valor ya. monetario la Sí, dejamos para el próximo día. claro, sí, sin problema. Vamos Claro. si te parece bien, leemos los ejemplos Sí, que claro, queda de claro, no, no. alienación. Y con esto ya básicamente ya quedaría después la conclusión y poco más. Sí, sí, pero ¿Vale? bueno, no me quiero meter yo Sí, sí, en no, un no. tema Eso es. como la definición del dinero, ¿no? Por parte de No, Marx, que no, eso es. que a mí me parece súper interesante hacerlo ahora rápido y corriendo porque No, somos muy no, eso chapas. es. Eso ya para la semana que viene, para poder dedicarle el tiempo que de verdad merece ese tema. Pero bueno, siguiendo con el tema de la alienación, ¿vale? Tenemos que. Aquí nos ponen unos ejemplos de, por ejemplo, la alienación del trabajo dentro de las sociedades mercantiles tiene lugar, de acuerdo a Marx, en 4 ámbitos, para saber de verdad dónde se produce la alienación y para poder verlo representado de verdad. La alienación se puede producir en el producto del trabajo, en la propia actividad productiva, en las relaciones cooperativas entre los trabajadores y en la misma naturaleza del trabajador como ser humano, ¿vale? Por ejemplo, el productor se ve separado del producto de su trabajo. Es lo que decíamos, un trabajador produce una mercancía y se inhibe de esa mercancía una vez ya se produce. Es decir, no hay una relación directa entre el trabajador y la mercancía que produce una vez ya se ha producido. Una vez ya se ha hecho ese proceso, se ha realizado ese proceso, ya no hay relación directa. Después, el productor pierde el control sobre su propia actividad productiva. Es decir, el productor carece de control sobre su actividad productiva porque ésta le viene dictada por el mercado. ¿Vale? Esto es muy importante. Entonces, esto también es una contradicción, también podríamos decir, porque si le viene dictada por el mercado, el productor no tiene control sobre la actividad productiva, pero le viene dictada por el mercado porque es lo que la gente de verdad quiere y lo que la gente de verdad determina. No es la producción egoísta del propietario de los medios de producción. Es decir, que viene determinada por lo que la gente de verdad necesita y lo que la gente de verdad quiere. Tercer punto, que el productor se mantiene en una relación disfuncional con su naturaleza, como ser o especie. ¿Vale? Esto es ya más filosófico, que el ser humano posee una naturaleza del ser y que esto sí que lo veo yo bastante filosofear. Sí, Cuando lo leí. vamos a usar esa palabra por F, no otra. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque también lo veo una filosofiada. Sí, sí, sí. Y la cuarta y última, que el productor es separado del resto de seres humanos. Es decir, el famoso atomismo del ser humano. El ser humano, como ser especie, no es solo un animal que produce herramientas de manera racional, un homo faber, sino que también posee una esencia comunal. Esto es que el ser humano transforma la naturaleza de la mano de otros seres humanos. Es decir, que produce no solo por el hecho de producir, sino que produce para también el desarrollo comunal de ese ser humano. ¿Vale? Es decir, que es su verdadera, generando conjuntamente con ellos su verdadera comunidad. El ser humano no está llamado históricamente a transformar la naturaleza para sí solo, sino para los demás. El trabajo con el que el ser humano produce sus medios de vida y a través de ellos se produce a sí mismo, siempre tiene una naturaleza y vocación social. ¿Vale? Es decir, que el trabajo no se produce para bienes individuales, para personas, para individuos, sino que se produce para el bien común, para todo el entorno del trabajador y para el resto de personas que integran una comuna o del resto de personas que se encargan de esos medios productivos. Sí. ¿Verdad, Manuel? Sí, no, totalmente. Sí. Y estos sean los 4 bueno. puntos y ya aquí viene la conclusión, ¿vale? De que básicamente, como he dicho, aquí las ideas básicas detrás de lo que ha venido a denominarse la teoría del valor trabajo de Marx, ¿vale? Ya le hemos tratado, la teoría del valor trabajo. La verdad es que ha sido un capítulo que yo creo que por ser el primero ha sido a lo mejor un poquito más lento de digerir, ¿vale? Porque las ideas están muy claras, las ideas están muy bien expuestas, pero a lo mejor por ser el primero ya veremos para la siguiente semana cómo lo vamos digiriendo, cómo vamos viendo esas ideas que nos plantean ya en el siguiente.
que es de la mercancía al capital a través del dinero, que ya sí que No, vamos a sí, ver todo lo que sea el dinero. yo te lo decía, bueno, te lo decía antes y yo entiendo que cualquier persona que esté leyendo el libro va a tener la misma opinión. Eso Es que es, no hay una línea que no tenga contenido, eso es. ¿vale? Y cuando cada línea es importante, cuando la línea tiene contenido, Ujú. es que una lectura no vale, ¿no? No, Hay que no, hacer una, varias. dos y bueno, al final, hemos decidido pues marcarnos unas hojas, un tiempo, un tal, y es Eso muy es. complicado. Pues ya ves, 22 minutos nos hemos pasado y nos quedan 30 páginas por Sí, delante. sí. Bueno, oye, que Ah, hay que pasárselo bien y yo por lo menos me lo estaba pasando bien, así que me da igual. no, pero sí. Ya por aquí ya está de momento, ¿vale? Hemos llegado Da hasta la igual. página 130 del libro, ¿vale? Página, si lo tenéis en ebook, es la página 99. La página 100 justo. Y ya hemos terminado el primer capítulo. Para la semana que viene vamos a intentar, como el capítulo del dinero es bastante pesado, parece, y que va a ser bastante No, no te denso. creas, ¿eh? ¿No? Porque sí, porque ¿sabes qué pasa? Que yo como leo Sí, en ebook, sí. mi página 130 no era tu página 130. Así Ah, que me os he adelantado. Por eso estaba preocupado, porque no, pensando que nos quedaba mucho y que no acabábamos. ah, Porque ese hombre, capítulo no. me lo he reventado entre pecho y espalda. Ah, no, hombre, entonces está bien el Claro, has del dinero. hecho. Vale, A mí me ha gustado el enfoque que da. Y es bastante interesante. Sí, sí, me ha vale. gustado, me ha gustado. Pues entonces, eh, seguimos para adelante y mandamos para venga, apuntad de la agenda, ¿eh? Para la semana que viene. Hemos sacado de la página 130, hablando de las páginas del libro, ¿vale? Hemos sacado de la página 130. Vamos a leer el capítulo 2 de la mercancía al capital a través del dinero y el capítulo 3 de la plusvalía, ¿vale? Que acaba en la Oh, página oh, oh. 233, ¿vale? Vale, es De la página plusvalía. 130 hasta la página 133, donde empieza ya el cuarto capítulo de reproducción y acumulación de capital. Ese no se lee. Vale, 130 a la 233. Pues nada, Exacto, 100 ya lo páginas, ¿vale? sabéis. Más o menos como hoy. Para los del Lo ebook ten- es desde la página 100 hasta la página, ¿qué? no lo 200. sé, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, este capítulo 4 de la plusvalía, no hay que Exacto, preocuparse más. exacto. Hasta el 4, ¿de acuerdo? Sí, Que es la 186, ¿vale? Para los del ebook. Y pues por lo demás, ya está, chicos. Bueno, nada. ha Lo tendréis en terminado. Stories, Eso lo es. tendréis además a lo largo de, esperemos que el lunes os pongamos un enlace para que podáis Ujú. mandar vuestras notas de voz. Eso es. Ya hoy nos habéis comentado pues un montón que no ibais a estar, que vais a estar de fiesta y charanga, porque Sí, son fallas y hoy bueno, son pues fallas y está complicado. yo me voy de aquí directo a eso. Porque es un Además es borracho. que no, en absoluto. Soy una persona que me gusta permanecer hidratada en fiestas. Exacto. Y bueno, y sobre todo es que mi falla no, porque no soy fallero ni Ujú. pertenezco a la falla, pero la falla de mi calle ha ganado y pues, hay que Ahí. celebrarlo. Se va a disfrutar también. De Como aquí si, como un si fuese el abrazo, sí, equipo. un abrazo a todos los amigos de la falla Exposición, que han hecho una falla preciosa y estáis todos invitados a verla. Eso, espero que no tienen tantos petardos, ¿eh? Por favor, les pedimos. Que yo quiero dormir. Entre semana no, entre semana por la noche no, pero bueno. Eso Da es. Y igual. que si tiran, que estemos allí. Y bueno, por lo Eso es. demás, chicos, lo dicho, cualquier cosa, cualquier mejora que nos podáis proponer, cualquier cosa que penséis que va a poder aportar, cualquier cosa que queráis cambiar del formato, no lo podéis decir, lo valoramos y estamos abiertos a todo tipo de propuestas. A Sí, todo sí, tipo de propuestas. cualquier crítica, oye, o tenéis un profesor de filosofía que se ha leído el libro Ujú. y que, oye, se ha enterado de esto y que le apetece estar. Pues, que nos Exacto. escriba y invitadísimo y nosotros encantados. Exacto. Al final somos conscientes de que esto es un proyecto que ha nacido de cero y que poco a poco lo vamos desarrollando y esto lo vamos desarrollando entre todos los que lo vayamos a ver. Y además, de Lo estamos momento. desarrollando de la forma más egoísta posible. O sea, lo estamos Sí, sí, desarrollando sí. para leernos el Exacto. libro. Exacto. No os penséis que aquí de altruismo nada. Que Exacto. queríamos leerlo y queríamos estar motivados y hemos decidido hacer esto, nada más. Eso es. Entonces, como todos, esto es un proyecto que va en conjunto y todos los que lo estáis leyendo como nosotros, como si estuvieses aquí leyéndolo, como si estuvieses hablando y debatiendo con nosotros. Entonces, cualquier cosa que nos tengáis que decir, ya lo sabéis. Y por lo demás, chicos, ya está. Nos vemos la semana que viene con las páginas que hemos dicho. Este capítulo se quedará subido a YouTube, ¿vale? Como el primero de toda la serie que vamos a tener de Antimarx. Si lo estáis viendo en YouTube, cualquier cosa que nos tengáis que decir, dejadlo aquí en la caja de la descripción de comentarios, dale like y
estaos atentos para la semana que viene y cuanta más gente pueda estar aquí en el directo y comentarnos en el directo todo lo que piense, mejor aún. Así que nada, chicos, a pasar buen fin de semana y a disfrutarlo. La semana que viene nos vemos. Hasta la semana que viene. Chao. Hasta luego.